Cuando estamos instalando Nullbus en Skyrim, podemos elegir qué preajuste de ENV usar. Algunos podrán reconocer cómo se ve cada preajuste de ENV, pero otros, me incluyo, no conocemos la mayoría o ninguno. El problema radica en que una vez instalado Nullbus, no podemos instalar otro de la misma forma, es decir, automáticamente. Hay que hacerlo de forma manual y si nunca has instalado uno, esto podría ser complicado, pero tranca palanca. Hoy te voy a enseñar cómo cambiar a cualquier preajuste ENV en Nullbus, ya sea que no te guste la opción que elegiste o quieras probar con cualquiera que tenga mejor rendimiento. Si no quieres perder el tiempo instalando todos, puedes ver esta comparación que te dejo acá. Una vez dicho esto, pasemos a la intro. Bien, empezamos el tutorial. Como pueden ver, estamos en la página de Nullbus en la sección de instalación y vamos a desplazarnos hasta la parte donde empieza a hablar del ENV, que estaría por acá. Como pueden ver, esta es la pantalla que nos aparece cuando estamos instalando Nullbus y seleccionamos el ENV, ¿por qué hablo tan mencho? Una vez acá, pueden traducirlo al español si no hablan inglés. Vamos a ir acá donde dice hacer clic acá, le damos clic derecho, abrir una pestaña nueva, se nos abre una nueva pestaña y acá le vuelven a dar traducir en español si no saben inglés y están las primeras indicaciones. Esto pueden omitirlo, yo después les explico, pero nos vamos a desplazar hasta acá. Esta parte de acá del tutorial es opcional, pueden hacerla o no, pero como se habrán dado cuenta cuando abren Skyrim en la parte esquina superior izquierda, nos aparece, me salió un gallito, nos aparece actualizar los binarios del ENV y lo vamos a hacer aprovechando que ya estamos acá. Para eso damos clic en donde dice acá abrir aquí. Nos desplazamos a la página que se abre, seleccionamos la versión más reciente, si no, no tiene sentido, no, estamos actualizando. Nos desplazamos hasta la última parte de la página y le damos en la flechita, no en las letras, en la flechita negra hacia abajo. Se nos va a descargar. Una vez descargado el archivo, lo abrimos con cualquier programa que abra archivos.zip. Una vez se nos abra acá, nos ponemos a un lado de la pantalla y van a abrir la carpeta donde tienen instalado el juego. En mi caso es esta. Si no saben dónde está, bueno, calculo que saben dónde se instala un Nullbus y entrarán a esa carpeta. En mi caso está en el disco C, Nullbus, instancias, Nullbus Ascension, Stock Games y acá estaría el juego. Lo que vamos a hacer acá es abrir esta carpeta y seleccionar estos dos archivos, solo estos dos archivos, nada más. Una vez los seleccionan, los arrastran o copian y pegan como quieran y reemplazan. Hecho esto, ya estaría actualizado los binarios del ENV y podemos cerrar esta carpeta. La del juego déjenla abierta, la van a necesitar más adelante. Y bien, vamos al navegador, cerramos esto y ahora sí vamos a la parte que nos interesa. Nos desplazamos hasta acá. Instalación de ajuste preestablecido de ENV. Y yo voy a hacerlo en el orden en el que aparecen acá. Ustedes, si por ejemplo ya instalaron este, que es Picho ENV, o no sé cómo carajo se dirá, Picho ENV, no sé. Si ya lo tienen instalado, si al instalar Nullbus seleccionaron este, pueden obviarlo y saltar al siguiente y probar el resto. En mi caso yo no tengo este, yo instalé Rudy cuando instalé el Nullbus, así que vamos a empezar por este. Y bien, una vez acá, le damos acá en aquí, se nos abre esta
Pestaña de Nexus Mod, importante. Inicien sesión. Bueno, no sean tan apresurados como yo, dejen que verifique. Ahora sí, inician sesión. Le dan en descarga lenta, al menos que tengan Nexus Premium. Se nos empieza a descargar el archivo. Ya podemos cerrar esto. Y leemos un poco. Cuando se descargue, vayan al directorio que nos especifica acá. Y bien, una vez ya se descargó el archivo, lo abren con cualquier descompresor que abra .zip. En mi caso tengo 7zip. Minimizan esto. Vamos a abrir la carpeta del juego y la vamos a poner en paralelo, otra vez para poder arrastrar los archivos. Y simplemente copian todo esto igual que antes lo arrastran. Pero pausa. Antes de hacer esto, muy importante, como ven yo tengo acá creado una carpeta de Rudy, un backup, pero vamos a borrarla. Y les explico por qué. El juego les va a aparecer así. Esto es su juego sin hacer nada del tutorial. Bien, vamos a crear una carpeta y la vamos a llamar igual que el INV que tienen instalado. Espero que recuerden que INV tienen instalado. En mi caso es Rudy. Rudy INV. Creo la carpeta. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer un backup por cualquier cosa pueda pasar y nos dé problema y tengamos que volver porque hicimos algo mal y no logramos hacer que arranque el Skyrim y preferimos volver a lo seguro. Bien, vamos a hacer un backup del INV que ya tenemos instalado. Primera carpeta que hay que guardar, el INV series. En caso que a ustedes les aparezca, a mí no me aparece, pero hay una carpeta que se llama INV caché. Si les aparece esa carpeta, también la seleccionan. A mí no me aparece, selecciona esta carpeta que se llama INV series. Este archivo ini que se llama envocal.ini, el INV series.ini también, y el preajuste de reshade.ini. Desplazamos, verificamos y sí, solo serían estos 4 archivos. Le dan clic derecho, cortar, abren la carpeta de su INV que vayan a guardar y acá tendríamos un backup. Ahora simplemente, como ven, ya no tenemos ningún INV instalado y podemos arrastrar esto y se pega en la carpeta del juego. Bien, este es el primer paso. Volvemos, cerramos esto, volvemos al navegador, bajamos un poco. Estos ajustes, estas indicaciones que están acá para modificar el INV, déjenlo así como está o bienlo porque estos se instalaron Nullbus automáticamente, que es el sentido, ¿no? Si lo instalaron manual, vaya paciencia que tienen. Pero esto es por si lo instalaron manual. Estas indicaciones son para si instalaron toda la lista de mods de Nullbus manualmente. Si no fue así, obvienlo. Bien, donde tenemos donde dice el preajuste Picho INV ya está instalado. Ok, ahora hay una configuración especial para Nullbus, que sería esta. Le damos clic donde dice aquí, se abre una carpeta, perdón, una pestaña. Le dan descargar. Es muy ligera, no pesa nada. La abren de nuevo, igual que antes con su descompresor. Y como ven tenemos los mismos archivos. Entonces, este sería el paso 2. Ahora sí, no borran nada acá, simplemente arrastran y sobreescriben. Listo, este es el paso 2. Ahora cerramos esto, procedemos a abrir el navegador de nuevo. Y acá nos vamos a detener un poco
para explicarles. Este es un preajuste del sombreado diseñado para la función con Picho y Envy. Esto es para una configuración para el reshade o reshade, como se diga en inglés. Y hay dos opciones. Una es con trazado de rayos y la otra es sin trazado de rayos. El juego se va a ver mucho mejor con trazado de rayos, pero como dice en esta imagen, esta fue la pantalla que le habrá aparecido a la hora de estar instalando Nullbus. Como dice acá, es un Phase Ray Tracing y cuesta aproximadamente un 5 o 10 FPS. Si su computadora no es tan potente y quieren ganar esos 5 o 10 FPS, pueden instalar la versión que dice sin trazado de rayos. En mi caso, yo voy a instalar la versión con trazado de rayos porque se ve la iluminación mucho mejor. Así que yo elijo esta opción. Si quieren, descarguen esta, pero yo elijo esta. Vuelven a darle en descarga lenta. Es muy ligero, no pesa nada. Vamos a hacer lo mismo, lo abrimos, minimizamos el navegador y ahora simplemente arrastramos. Ya podemos cerrar esto, minimizamos esto y listo. Ya tendrían su ENV instalado. Vamos a hacer una cosa más en el modo organizer, lo abrimos y como pueden ver en esta parte de acá, en la última que dice 11 ENV y reshade o reshade, lo expanden y como pueden ver acá hay un archivo de Rudy. Como dije, yo ya había instalado Rudy cuando instalé Nullbus, así que tengo este add-ons instalado. Lo detildamos. Picho y Envy no tiene ningún add-ons, así que acá no hay que agregar nada. Simplemente lo desinstalamos y dejamos ahí. Ahora sí podemos ejecutar Skyrim dándole en Room. Le vamos a dar Room. Les voy a mostrar cómo se va a ver Picho, pero va a ser el único ENV que les voy a mostrar cómo se va a ver. En los restantes simplemente les voy a enseñar a cómo sustituir los archivos y los pasos, pero no voy a entrar más al juego porque si no el video se va muy lejos. Digo, se haría muy extenso. Vamos a correr. Esto va a tardar un momento. Les explico un par de cosas mientras se abre. Cuando abran el juego, luego de haber instalado el ENV, les va a aparecer una pantalla en negro y va a tardar un poco. Eso es normal, no se asusten. Es porque el ENV está procesando los nuevos preajustes que instalamos. Y también les va a aparecer en la parte izquierda superior la nueva versión de los binarios de ENV. Y tendría que coincidir con la versión que instalamos y estaría todo perfecto. El juego va a tardar un poco más de lo normal en iniciar. Esto normal. No se precipiten, tranquilos y esperen que el juego inicie. Como pueden ver, ya estamos acá dentro del juego. Así se ve Picho y Envy. Para mí se ve perfecto. La iluminación, las texturas se ven muy hermoso. Y si no quieren instalar preajuste por preajuste e ir abriendo el juego para ver cómo se ve y elegir el que más les gusta, yo tengo una comparación en el canal de cómo se ve cada uno en paralelo y pueden elegir de ahí cuál les gusta y decidirse por ese y simplemente ir a la instalación de ese y ahorrarse todo, prácticamente media hora de tutorial, y así podrán hacerlo más rápido. Como pueden ver, vamos a abrir el overlay de Nvidia para ver los FPS y verán que el rendimiento con una 3090 son 46 FPS. En algunas partes sube, en otros baja, como por ejemplo ahora subió. Acercándome más acá al mercado va a subir más. Qué hermoso se ve. Pero como pueden ver hay cierta latencia, lentitud a la hora de girar. Bien, eso pasa porque obviamente no estamos a 60 FPS, que sería lo ideal. Más de eso es ganancia. Y no se preocupen, yo tengo otro tutorial
el más reciente, que les enseña a duplicar, a triplicar, incluso a cuadruplicar sus FPS en Skyrim usando cualquier preajuste BNB de los que voy a mostrar hoy. Y eso les va a hacer que el juego les vaya mucho más fluido. Dejé 3 métodos y los invito a verlos, les va a ser muy útil y podrán disfrutar el juego mucho más fluido. Bueno, dejamos esto acá y volvemos al tutorial. Bien, estamos de nuevo en el tutorial. Sigue Rudy ENVY y vamos a expandirlo. Vamos a leer las indicaciones. Vamos a dar clic donde dice aquí. Se abre Nexus. Descargan en la opción que más les convenga. Esperan que se descargue el archivo, no pesa nada. Lo abrimos. Leemos a las indicaciones. Vamos a seguir esta ruta. Y vamos a copiar estos 3 archivos. Es lo mismo que hicimos antes. Así que vamos a minimizar el navegador. Dejamos esto por acá. Lo abrimos. Seguimos la ruta que nos indicó, que es esta, que les estoy mostrando. Y acá están, como pueden ver, los 3 archivos que nos indicaba para copiar. Bien. Abrimos la carpeta del juego otra vez. Hacen lo mismo que hicimos antes, un backup del ENVY que instalaron. Como ven, yo tenía Rudy ya preinstalado con Nullbus, así que voy a proceder a borrarlo para hacerlo de cero. Vamos a crear una carpeta con el ENVY que habíamos instalado. El nombre era Picho ENVY. Una vez creada la carpeta, vamos a hacer lo que les dije, un backup por si no les funcionó y quieren volver a él. Es más de lo mismo que les expliqué antes. Y vamos a copiar los archivos. En este caso me aparece la carpeta ENVY caché que les hablaba antes. Copiamos esas 2 carpetas. El envocal.ini, el envy.ini, el nullbus reshade o reshade.ini, y le damos en cortar. Abrimos la carpeta del backup y pegamos acá. Con esto pueden volver a este ENVY si no les gustó el que van a instalar ahora y quieren volver a este. Ya lo van a tener acá. Pueden hacer también pruebas de todos para ver con cuál les va mejor el rendimiento. Pueden hacer un montón de tipos de pruebas, así que es muy bueno que se vayan creando estas carpetas para que tengan una mejor idea de cada ENVY. Vamos a arrastrarlos. Ya está. Una vez arrastrado estos, cerramos esto y volvemos al navegador. Podemos cerrar esto también. Nos desplazamos más abajo. Esto es más de lo mismo de lo anterior. Lo obviamos. Y nos quedamos hasta donde dice el preajuste Rudy ENVY ya está instalado. Crea una nueva sección en modo Organizer llamada ENVY y Reshade. O Reshade, no recuerdo cómo se dice en inglés. En esta etapa de la guía sabes cómo hacerlo. Esto está hablando si hicieron la guía manualmente, que no fue nuestro caso, pero no se preocupen. Esto ya está creado, se instalaron Nullbus automáticamente. Hagan clic acá, bueno, hacemos clic en aquí. Se nos abre esto, otra vez la opción que más les convenga, pesa 24 megas, la descarga va a ser relativamente rápida según su internet. Y las limitaciones que puede tener Nexus a las cuentas gratuitas. Minimizamos el navegador y no vamos a abrir el archivo zip como antes, ya que no se va a hacer copia de carpeta o arrastrar ni nada de eso. Lo que vamos a hacer es ir a Mod Organizer, le damos en esta opción de instalar un mod manualmente, le damos clic y van a buscar en la carpeta donde se les descargó el archivo. En mi caso está en descarga, en su caso puede ser diferente. Ustedes busquen donde se les descarga los archivos del navegador. Seleccionamos el que vamos a usar, le dan a abrir y cuando estén acá, muy importante, vamos a seleccionar
esta opción, esta opción. Simplemente copien. No me pregunten por qué. No quiero dar explicaciones. Si quieren, léanse esto. Pero son las opciones que Nullbus instala cuando instalan Rudy automáticamente con Nullbus la primera vez. Así que vamos a seguir esas mismas selecciones. Instalan esto, esto y esto. Esto de acá no. Esto obviamente es una decisión personal, son opcionales. Esto no rompe nada en el juego. Pueden instalarlos. Pueden instalar esta opción si, como dice acá, les molesta las texturas de la ave, el brillo que tiene, bla bla bla. Yo no me molesta, así que lo vamos a instalar tal cual, con estas opciones. Ni más ni menos. Esto no se lo recomiendo. Y obviamente esto no se lo recomiendo. ¿Quién carajo quiere un sol con gafas? Más para hacer otro y otra cosa. Y el sol de los Teletubbies. Así que no, seleccionamos nada más eso y le damos a instalar. Como pueden ver, yo ya lo tenía instalado porque les vuelvo y les repito, no quiero ser cansador. Esto ya venía instalado con Nullbus porque yo lo instalé automáticamente. Fue mi selección. Yo les estoy enseñando por si ustedes no instalaron Rudy y quieren probar Rudy de ENB. Bueno, lo tildan y ya tendrían todo perfecto para simplemente abrir el juego. Perdón, acá cometí un error. Antes de darle correr al juego, vamos a minimizar esto. Nos vamos a ir a la carpeta del juego. Vamos a ir al backup que habíamos hecho. Por esto es muy importante hacerlo backup. Y vamos a seleccionar este archivo. Vamos a darle a copiar. Vamos a la carpeta de juego de nuevo. Y le damos pegar. Esta es la configuración del Reshade con trazado de rayos. Yo sin querer lo copié y corté y pegué, digo, al backup de Picho y me quedé sin él para el ENB de Rudy. No afectaba al juego, pero visualmente no era lo mismo. Así que desde ahora en adelante este archivo no lo vamos a copiar, se mantiene en el resto de los ENB. Ahora sí, pueden abrir el modo organizer y darle en correr. Bien, estamos de nuevo acá con la tercera opción que sería P-Horde ENB y vamos a expandirlo. Esto es más de lo mismo, casi son los mismos pasos, con diferencia que en algunos ENB se instala el add-ons y en otros no. Vamos a hacer clic acá, le dan en descargar. Yo le doy en descarga lenta, se descarga muy rápido, abren, minimizan, van a seguir la ruta. Esta no hay más, es abrir archivo comprimido, abrir esta carpeta y copiar todos estos ajustes, todos estos archivos. Abren la carpeta del juego en paralelo y antes de copiar todo esto procedemos a hacer un backup del actual ENB instalado. Clic derecho, nuevo, carpeta, sería Rudy, ENB. Hacemos lo mismo, copiamos esta carpeta, el envocal.ini, el env series.ini y como dije, de ahora en adelante esto lo vamos a dejar acá y lo vamos a mantener. Esto no lo guardamos, o si quieren sí. Bien, yo no lo voy a guardar, lo voy a dejar ahí y vamos a copiar estas tres carpetas. Bueno, le voy a dar cortar. Abrimos la carpeta del backup, copiamos, pegamos, lo dejamos así tal cual está
En este caso, vamos a copiar todos estos archivos acá. Como ven, no se sobreescribe nada porque yo lo corté. Está perfecto así como está. Vamos a minimizar las carpetas. Bueno, esta en realidad podríamos cerrarla. Cerramos acá. Luego nos dirigimos a la sección donde ya está instalado. Y acá dice que creemos esta sección. En modo organizer ya está creada, así que no. Estamos acá. Descargamos. Cerramos. Abrimos. Bueno, no. En este caso no hay que abrir este archivo. Esto es un add-ons, así que hay que instalarlo con modo organizer. Minimizamos el navegador. Abrimos modo organizer. Destildamos el add-on de Rudy. Nos tiene que quedar así. Solo estos dos tildados. Instalamos el mod manualmente, como anterior lo hicimos con Rudy. Seleccionamos. Le damos OK. Se instala. Una vez se instale lo tildamos. Vamos hacia el navegador. Seguimos con las instrucciones. Dice que una vez iniciado el juego, hay que presionar la tecla inicio y seleccionar este ajuste de reshare. OK. No hay más opciones, así que esto sería toda la instalación de VHARD, pero les voy a mostrar este paso, así que vamos a minimizar esto y corremos el juego. Importante, recuerden haber tildado esto. OK, una vez se abre el juego, vamos a tocar la tecla inicio. Nos desplazamos con la flechita del ratón y vamos a la sección que está acá donde dice Nullbus Reset. Una vez acá nos desplazamos buscando el archivo llamado VHARD Reset 5.4.2. Creo que sigo diciendo mal Reset, pero bueno, Reset. Seleccionamos este, le damos acá en seleccionar y ya estaría. Con esto ya estaría instalado correctamente VHARD. Como ven, cambió un poco la tonalidad. Como les repito, para ver la diferencia tendrían que irse a la comparación del ENV que hice. Lo pueden encontrar en el canal, así que está todo bien. Ya podemos seguir con el siguiente paso. Estamos de nuevo acá siguiendo con el tutorial y la cuarta opción ya sería una variante del VHARD ENV llamado Edad Media. Expandimos, más de lo mismo, damos en aquí, descargar, abrimos. Como ven es lo mismo, solo hay una carpeta, seguimos esta ruta y hay que copiar estos archivos. Minimizamos el navegador, movemos la carpeta acá, abrimos la carpeta del juego, la ubicamos en paralelo y más de lo mismo, clic derecho, nuevo, carpeta. Creamos un backup de VHARD, la versión podríamos decir normal. Ahora copiamos los archivos que habíamos instalado. En este caso eran la carpeta INV Series, la carpeta INV Series, el envocal, el INV Series.ini y el preajuste de reshare de VHARD que está acá. Se me selecciona, bueno, lo seleccioné de nuevo, no pasa nada. Una vez seleccionado, vamos a darle en cortar y lo pegamos en la carpeta del backup. Listo. Volvemos al juego y ahora sí procedemos a instalar el VHARD ENV Edad Media.
Y acá estaría el primer paso. Bien. Una vez hecho esto, cerramos esta carpeta, minimizamos la carpeta del juego, volvemos al navegador, cerramos esto, nos desplazamos un poco más hacia abajo, donde dice que el envío ya está instalado, le damos le damos clic aquí, lo descargamos, cerramos esto y una vez esté descargado vamos a seguir estas indicaciones. Vamos a descomprimir el archivo o simplemente abrir el archivo con algún descompresor y vamos a copiar este preajuste de ReShift. Vamos a eso, abrimos, minimizamos. Una vez en paralelo a las carpetas, abrimos la carpeta esta y arrastramos simplemente este archivo. No tiene que sobreescribir nada, este es un archivo nuevo. Una vez hecho esto, vamos a cerrar esta carpeta, minimizamos la carpeta del juego, volvemos al navegador y pasamos a la sección donde instalamos el addons. Acá dice que creemos, ya saben, la carpeta, esta sección ya está creada en Nullbus, así que simplemente vamos a dar clic acá. Bien. Vamos a descargar este archivo. Si vieron el anterior, el ENV anterior que instalamos era el Bighorn, una versión normal se podría decir, y este archivo ya lo descargamos. Si ven acá me aparece un número 2, así que vamos a hacerlo igualmente por si alguien se saltó la instalación anterior y tienen que hacerlo todo de cero. Vamos a ir a modo organizer. Como yo ya lo tengo activado porque lo había instalado anteriormente, pero supongamos que ustedes no se saltaron hasta esta parte, hijo de su madre. Vamos a darle acá a instalar mod manual, abren el archivo que acaban de descargar, le dan OK. A mí me sale esto porque yo ya lo tengo instalado, como pueden ver, así que simplemente le dan OK y se les va a instalar. Yo ya no, porque ya lo tengo, es el mismo archivo, no tiene sentido, así que simplemente le dan acá, lo tildan. Una vez se active, pueden ejecutar el juego. Una vez iniciado el juego, van a tocar la tecla inicio y van a seleccionar este archivo como hicimos con el Bighorn anterior. Yo les voy a mostrar porque sé que seguramente se lo saltaron, así que vamos al modo organizer, le damos en correr. Bien, una vez se haya cargado el juego, vamos a tocar la tecla inicio, nos desplazamos con el mouse, hacemos clic acá y seleccionamos el nuevo preajuste del ReShift. Seleccionamos, damos en seleccionar, el preajuste se aplica, tocamos la tecla inicio de nuevo, esto se oculta y ya podrían jugar el juego tranquilamente sin ningún tipo de error. El ENV está instalado correctamente. Vamos al siguiente. Estamos con el último y seguramente más esperado y muy probablemente la única razón por la que esté viendo este tutorial, que es instalar el repollo ENV. Así que vamos a proceder rápidamente. Expandimos, nos desplazamos, damos clic acá, se abre esta pestaña, más de lo mismo, descargamos en la opción que te convenga, se descarga, abrimos, minimizamos, abrimos la carpeta del juego, lo ubicamos en paralelo, abrimos el navegador, cerramos esto y seguimos las indicaciones. Cuando se descargue traiga bla 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 el directorio que está en la carpeta Lux. Ok.
Leemos un poco más. Opcional, debería funcionar sin él, pero si tiene problemas, siga estos pasos. Vamos a minimizar. Vamos a hacer un backup del actual ENV. Tenemos una carpeta con el nombre del actual ENV. Bien, una vez creada la carpeta, vamos a seleccionar los archivos a los cuales vamos a hacer backup, que sería la carpeta ENV, series, los archivos INI, envocal y ENV serie. Luego vamos a seleccionar el preajuste del reshift y también vamos a seleccionar este. En realidad solo necesitaríamos este, pero que quiero que la instalación quede más limpia, así que voy a darle clic derecho, cortar, abrimos la carpeta del backup, pegamos. Una vez hecho el backup, regresamos al archivo comprimido, seleccionamos y arrastramos. Una vez hecho esto, cerramos esto, minimizamos esto, volvemos al navegador, seguimos leyendo indicaciones. Como pueden ver, acá nos repite otra vez, de nuevo de vuelta. Acá nos repite lo de instalar el Fake Retracing. Como les dije, el Fake Retracing influye mucho en el rendimiento del juego. Así que si tienen problemas de rendimiento, no instalen con trazado de rayos. Seleccionen este. Si tienen bajones de FPS, si su PC no es muy potente, elijan este archivo. Si tienen una buena PC que lo puede correr tranquilamente sin problemas, eligen este archivo. Como yo ya les enseñé al principio a hacerlo, voy a saltarme esta parte y todas estas partes porque yo ya les expliqué antes y les mostré cómo se hacía. Por eso es importante verse todo el tutorial y no ser tan topo. Así que vamos a obviar todo esto y ya podrían ejecutar el juego y jugar con el repollo ENV perfectamente sin ningún problema. Bien, una vez hayan instalado correctamente el ENV, el preajuste del ENV de repollo, vamos a entrar al juego y si ustedes vienen siguiendo el tutorial paso a paso con todos los ENV, puede que les ocurra que al ingresar al juego no se les esté ejecutando el trazado de rayos, el preajuste este del reshard, sino que se quedó con el antiguo ajuste de Big-Core, la Edad Media. Así que vamos a cambiar esto, tocamos la tecla inicio, nos desplazamos acá con el mouse, vamos a bajar hasta la opción que dice Nullbus Reshift, seleccionamos y ya tendríamos ahora sí instalado correctamente este preajuste de ENV. Y acá leemos que dice que podrían haber problemas. Si tienen problemas, esto es opcional, pueden descargar esto. En mi caso no creo tener problemas, pero vamos a seguirlo por si alguno de ustedes tiene algún problema. Complemento por discrepancia y fidelidad corrupta. Bueno, arreglado. Vamos a abrir el archivo acá, a ver qué nos dice. Descargamos. Está bastante pesado. 156 megas. Vamos a volver. Y dice que descarguemos el marco del tiempo de la temporada, bla bla bla. Le damos clic derecho. Y le damos descargar. Este pesa muchísimo menos, así que se va a descargar antes. Volvemos.
en modo organizer agregue ambos nat.env, o sea, lo que acabamos de descargar son prácticamente add-ons, o yo le digo así. Así que una vez se descargue el archivo, vamos a proceder a instalarlo como instalamos los demás add-ons manualmente. Bien, ya se descargó. Vamos a minimizar esto. Abrimos el modo organizer, vamos a la instalación manual. Vamos a buscar los archivos que acabamos de descargar, serían estos dos. Vamos con el primero. Le damos OK. No nos dio ninguna opción, se instaló nada más. Así que vamos con el segundo. Le damos OK. Tampoco nos dio opción. Este está perfecto, así nos ahorramos algunos pasos. Vamos a hacer una cuestión. Antes de activar estos dos, desactivamos este. Y antes de activarlo, también vamos a seguir las indicaciones que nos muestra acá. Vamos a irnos a la sección 5.7, dice climas, en el Mode Organizer 2. Y vamos a desactivar el Natural Atmosférico y el Natural Atmospheric Tamriel, los dos. Esto, recuerden, solo tienen que hacerlo si les da algún error. Yo les estoy enseñando cómo lo tendrían que hacer si les da un error, o sea, si luego de ejecutar el env, una vez que copian los archivos, antes de hacer todo esto, les da algún error, proceden a hacer esto. ¿Me explico? O sea, ustedes llegan hasta acá, copian lo de la carpeta Lux, simplemente lo arrastran como les mostré, abren el juego. Si les da algún tipo de error, ustedes vienen, si miran que hay alguna discrepancia, como decía acá, vienen y hacen este procedimiento, que consiste en abrir el Modo Organizer, instalar estos dos mods, luego van a ir a la sección, como vieron era la 5.7 si no me equivoco, ahora estaría encontrando acá. Que es climas. A ver. No lo estoy encontrando. Disculpen, volvemos. Sí, 5.7. Bueno, también podemos buscarlo manualmente, solo hay que aprenderlos el nombre. Natural Atmospheric, AudioPad y Pixels. Bueno, ok. Escribimos en filtro, natural. Acá está, 5.7, climas. Y como ven tenemos los dos. Hay que destilar este. Volvemos al navegador para confirmar los nombres de los mods que hay que desactivar. En este caso sería Natural Atmospheric Tamriel Seasonal Weather y el Natural Atmospheric Tamriel 3. Así que volvemos. Era este no, y este sí. Tenemos que destilar estos dos, este y este. Este yo por equivocación lo había destildado, pero no es este. Por eso es importante comprobarlo. Como ven, acá está y acá está. Bien, una vez hecho esto, minimizan el navegador y pueden ejecutar el juego. Y estaría, esto recuerden, esto solamente tienen que hacerlo, esto de instalar los mods y desactivar lo otro, si tienen algún problema. Y otra cuestión, borran esto, no se olviden, como yo, de tildar los que acabamos de instalar, que serían este y este, y pueden ejecutar el juego.
Bien, para finalizar y suponiendo que muchos se saltaron todo el tutorial y solo se quedaron con la parte final, les recuerdo, repito, tienen problema de rendimiento con el ENB que es muy pesado y le baja mucho los FPS. Bueno, en este video les muestro cómo solucionarlo. Les muestro 3 métodos para triplicar, duplicar, incluso cuadruplicar sus FPS. Acá es el video de cómo instalar Nullboost, pero esto ya en teoría ya lo tendrían. Y más abajo pueden encontrar la comparación de los ENB. Acá hice en paralelo una comparación de cómo se ven todos los ENB. Les recomiendo verlo. Tiene cambio de día y de clima, así es bastante completo. Así que hasta acá el tutorial. Si llegaron hasta acá y les sirvió, denle like. Si tienen algún problema, comenten cuál sería. Les recomiendo unirse al Discord, así les puedo ayudar de una forma más personalizada. En los comentarios de YouTube es muy difícil, es muy complicado dar tantas indicaciones, la verdad. Así que por favor. Y otra cosa, si van a hacer preguntas, que sean problemas reales y no problemas que se hayan causado porque se saltaron alguna parte de la instalación de algún mod o algo, porque es muy molesto hacerlo, tener que explicar algo que ya expliqué en el video. Pero bueno, véanse todo el video. Gracias por llegar hasta acá. Comenten si no son topos. Y like, suscríbanse y nos vemos.